Bueno, canal, en este video voy a explicar el patrón de diseño ReSwift. Fue inventado en 2015 y creo que es una gran introducción al marco de trabajo Redux, donde se propició toda la metodología para poder trabajar con programación reactiva. Esta manera de trabajar o este patrón de diseño se inventó en el 2015 por dos chicos bastante inteligentes. Como podemos observar, ellos desglosaron muy bien su manera de poder trabajar con las responsabilidades de este marco. Esta es una foto que tomé de Ray Wenderlich, donde explican este mismo patrón de diseño pero para UIKit. Yo voy a explicar yo en SwiftUI, ya que no existe una explicación en SwiftUI. Aquí nos damos cuenta que desglosan una metodología unidireccional, donde la vista va a ejecutar una acción. Esta acción va a ir a preguntar a un reductor qué es lo que tiene que hacer, y este reductor va a ir a preguntarle a una tienda o un store donde está almacenado o encapsulado toda su información y su lógica, y la va a desplegar a la vista. Esto es un punto importante, ya que precisamente ese store es un concepto que utiliza GraphQL para poder desplegar sus tareas y sus ejecuciones. Entonces creo que es una buena manera de empezar el año, en la cual puedes estudiar o puedes comprender de principio a fin cómo fue evolucionando Redux en lo que es Apple y su sistema de desarrollo. Para este sistema yo ya creé un proyecto pequeño. Tiene un primo hermano el cual se llama ReSwiftTunk, que el cual solamente estos chicos cambiaron una sola cosa. Hay un tema interesante que es el entender el middleware, que es un interceptor de las llamadas o las acciones, en el cual separaron la responsabilidad estas personas para poder hacer llamadas asíncronas. En el dado caso que tú quieras llamar un API, consultar alguna información de backend, lo haces en tu middleware. Así que vamos a construir ese proyecto y voy a ir explicando paso a paso cómo es que se puede implementar. Para esta aplicación vamos a crear una aplicación sencilla donde vamos a hacer to-dos. Vamos a poder marcar una tarea como ya marcada, vamos a poder eliminar esa tarea con un swipe hacia la izquierda y vamos a poder agregar tareas. Esas son las tres acciones que vamos a implementar de manera sencilla para poder explicar este patrón de diseño. Vamos a agregar su navegación para poderla entender con este patrón de diseño y qué es lo que conlleva, al igual que vamos a ver cómo es navegar a un detalle y pues regresar. Vamos a hacer una llamada a un JSON que nosotros vamos a inventar para poder utilizar de manera correcta el middleware, y a su vez vamos a transformarlo a su primo, hermano o a su evolución, que es ReSwiftTunk. Entonces eso va a ser lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que lo primero que tenemos que empezar haciendo sería importar sus librerías en Swift Package Manager. Lamentablemente esto no está para Objective-C, solo está para UIKit, entonces vamos a trabajarlo. Para todos aquellos que sean muy nuevos agregando cualquier paquete a su proyecto, nosotros seleccionamos nuestro target. Vamos a decir que sea principalmente en este target porque es donde se maneja nuestra aplicación. Este es nuestro target de pruebas unitarias y este es nuestro target de pruebas unitarias de UI. Es por eso que vamos a seleccionar este primero para que no esté en ningún otro target. Aquí es donde se va a manejar toda nuestra aplicación. Aquí queremos esta librería. Bien, ya tenemos nuestros paquetes importados. Vamos a crear nuestra clase base, que sería el estado de nuestra aplicación. Esta aplicación o el marco Redux se maneja mucho por estados. Entonces vamos a crear primero nuestro estado de nuestra aplicación. Bueno, aquí lo que hicimos fue crear una estructura de una tarea. Tiene un ID, un texto, y vamos a marcar si ya está completa o no esa tarea. Es básico. Vamos a crear también un estado de nuestra aplicación donde va a conservar todas nuestras tareas que tenemos que hacer. Dato importante, este estado puede tener todo lo que ustedes quieran agregarle, puede tener el detalle de esa tarea. Si ustedes quieren agregarle un mensaje de error que se despliegue a la
aplicación se puede agregar en este estado. A grandes rasgos maneja el estado de la aplicación por completo. Es una estructura porque puedes tener estados para lo que tú quieras. Puedes tener un estado para el error, puede ser un estado para poder presentar animaciones. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Por el momento vamos a hacer solamente un estado sencillo. Después de esto vamos a crear nosotros nuestras acciones para poder decirle al estado que se transforme. Entonces vamos a ello. Antes de esto vamos a marcar como públicas nuestras estructuras para que puedan ser accesibles a otras clases. A veces Xcode las marca como internas. Es algo extraño que hace Xcode, pero a veces el compilador te pide que lo hagas y que no hay ningún problema. Bueno, aquí este siguiente paso vemos que creé 3 acciones: la acción de agregar, la acción de marcar como ya hecha y la acción de remover. Vemos que nos da un error que nos dice que no tenemos definido o no alcanza a encontrar lo que es una acción. Para eso vamos a importar nuestro framework ReSwift. Cabe mencionar que esta acción o este protocolo, porque al final del día es un protocolo, tiene que pertenecer a todas nuestras acciones. ReSwift nos dicta que toda acción que queramos hacer tiene que pertenecer a nuestro protocolo acción. Como se denota, add to action, vamos a agregar una acción, tenemos que agregarle una tarea. Para poder hacer el marcado de una tarea tenemos que agregarle un ID, y para poder removerlo tenemos que identificar un ID. Entonces ya tenemos nuestras acciones, tenemos nuestro estado y nuestro modelo ya bien definido, que es el to do. Vamos a hacer un reductor, que es donde ocurre toda esta magia de ejecutar la acción o el cambiar estado de esta aplicación. Aquí está declarado nuestro reductor. Vemos que nos da algo bastante interesante. Nos dice que no podemos declarar nuestra función como pública porque tenemos varios parámetros internos. Vamos a quitar el público y funciona excelente. Aquí lo que podemos observar es que nuestro reductor acepta una acción y un estado, o el estado de la aplicación que va a cambiar. Lo primero que vamos a verificar aquí sería que nuestro estado no sea nulo. En el dado caso que sea nulo nuestro estado, vamos a regresar a un estado completamente nuevo. Y vamos a hacer un switch case de nuestras acciones. Esto es una manera básica de hacer las acciones. Es un código bastante sucio porque cada vez que hagamos una acción vamos a tener que agregar su lógica bajo ese caso. Yo tengo una propuesta la cual es bastante amigable para poder separar cada acción donde pertenece. ¿A qué me refiero con esto? Que cada acción va a desglosar o va a hacer lo que le corresponde en su estructura y de esa manera tener más limpio nuestro código. Así que para poder hacerlo más limpio podemos agregar un protocolo que pertenezca al protocolo acción y regrese un estado. Vamos a hacer ese pequeño refactor. Si ustedes lo ven congruente pueden utilizarlo, en el dado caso que no, esto es bastante válido, pero conforme vamos agregando más acciones vamos agregando más casos. Entonces creo que un protocolo que abarque todo esto es formidable para poder tener una limpieza de código. Así que vamos a hacer esa pequeña modificación para darle más sentido a nuestro código. Bueno, aquí ya hicimos esa modificación que les mencionaba. Creé un protocolo que pertenece al protocolo acción. Tiene una función que recibe un estado y regresa un estado. Aquí ya modificamos nuestras estructuras de poder agregar una acción, remover y marcar como ya hecha esa tarea. Tiene mucho más sentido. Podemos darnos cuenta que la acción maneja su lógica dentro de su misma estructura. Agrega una acción a este estado que nosotros le acabamos de pasar. Remueve el estado, simplemente filtra todos los IDs que no sean pertenecientes a ese ID que nosotros le vamos a pasar. También maneja como marcado o como ya hecha esa tarea en esta otra parte. Para eso también vamos a tener que modificar nuestro reductor para que no conserve todos estos casos y sea más limpio. Así es como queda nuestro reductor. Vemos que nuestro reductor simple y sencillamente se fija si nuestra acción pertenece al protocolo que acabamos de inventar, que también pertenece a su vez a la acción. En el dado caso que sí pertenezca a ese protocolo que inventamos, va a ser un cast y le va a decir a su estado que va a ser igual al estado que regresa a esta acción y lo retornamos. Ya tenemos lo más básico o los pasos principales para poder
entender este patrón de diseño, tenemos sus acciones, su reductor y su estado. Ahora hace falta conectarlo al UI. Para efectos de este problema, yo escogí un view model. Pueden ponerle ustedes otra función o otra clase, como quieran llamarle. Pueden hacerle una llamada como Reswift Action, Reswift Handler. Creo que me hacía bastante sentido un view model, ya que es lo más común en SwiftUI conectar un view model a la vista. Pero ustedes le pueden llamar como ustedes quieran, que les haga más sentido el nombre. Ahorita es solamente entender el patrón de diseño y bueno, aquí está nuestro vista modelo. Vamos a agregar que también pertenezca al hilo principal, porque recordemos que todas estas acciones que hacemos queremos que se reflejen en el momento en que las cambiamos, por eso tiene que pertenecer al hilo principal. Agregamos una variable pública a la cual cada vez que nosotros agregamos nuevas tareas se va a almacenar aquí y lo va a desplegar en nuestra vista de UI. También tiene un store o una tienda a la cual vamos a mandar a llamar y la vamos a inicializar una vez que nosotros creemos esta vista modelo. Aquí algo interesante es que esta tienda pide que se suscriban para poder escuchar sus cambios. Es bastante lógico, ya que, como comprendemos, esta tienda es donde se encapsula toda esta información. Entonces tú quieres escuchar cualquier cambio que sufra esa tienda con ese estado. Vamos a decirle que nuestro view model es el que se va a suscribir a todos sus cambios. Nos despliega un subscription, lo vamos a dar select y vamos a decir que es esta misma vista modelo la que va a escuchar esos cambios. Aquí, para poder conectar al UI nuestras tareas, vamos a crear funciones que las ejecuten. Aquí, para poder agregar un nuevo to do o una nueva tarea, hacemos una nueva tarea y se la pasamos a la acción. Aquí un dato importante es que dispatch es la función de la tienda o de Reswift que le dicta a esa tienda que tiene que ejecutar esta acción. Siempre que tú quieras ejecutar una nueva acción, vas a utilizar dispatch para indicarle a Reswift que es una acción que vas a generar en el patrón de diseño. Aquí lo hacemos igual para remover una tarea y para marcar cómo ya hecha esa tarea. Como todo patrón de diseño que contiene protocolos y delegados, vamos a agregar su protocolo y vamos a escuchar sus cambios. Aquí nos podemos dar cuenta que este suscriptor de la tienda nos arroja un nuevo estado. Vamos a pasarle del estado el cual ya cambió sus to-dos a nuestra variable interna para estas tareas que ya cambiaron en ese estado. Vamos a ponerle un private set para poderle indicar que solamente el view model puede mandarle información, que la vista del UI no le puede mandar nada al to do. Bien, ya tenemos nuestra vista modelo para poder conectarlo al UI. Como lo mencionaba antes, ustedes pueden ponerle como ustedes quieran. Pueden haberle puesto Reswift Handler o un handler como ustedes quisieran. Para mí me hizo mucho sentido un view model. Al final del día tienes que conectarlo, o esta es la manera más lógica que lo hizo SwiftUI para conectar su lógica con la vista. Entonces vamos a crear esa vista. Bueno, aquí está nuestra vista. Como podemos darnos cuenta, es algo bastante sencillo. Tiene una navegación, una lista. Agregamos nuestra acción de eliminar esa tarea si nosotros hacemos swipe hacia la derecha, y pues va desglosando nuestras vistas en subvistas. Aquí un dato importante: podemos ver que cuando nosotros declaramos nuestro view model nos pide una tienda. Aún no la hemos creado. Este es el último paso para poder conectar todo nuestro patrón de diseño. Vamos a crear esa tienda. Bueno, aquí hemos declarado nuestra tienda, que es la que encapsula toda nuestra lógica. Le tenemos que pasar un reductor, el estado de nuestra aplicación y un middleware. Ese middleware, como antes ya lo había mencionado, es la que va a interceptar cualquier tarea que nosotros queramos hacer. Tú le vas a indicar qué acciones son las que vas a querer que intercepte. Puede ser una función y
podérselo pasar. Con esto ya tenemos conectado nuestro UI, o más bien ya tenemos conectado toda nuestra lógica. Algo importante es que podemos desuscribirnos si nosotros queremos de una tienda. Podemos tener varias tiendas suscritas. Esto sirve en dado caso que ustedes quieren escuchar una tienda en específico y poder hacer algunas acciones. Ya que no quieran estar en esa tienda, le quitan esas suscripciones y pueden hacer otra suscripción. Por el momento todavía no he agregado esa manera de suscribirse. Vamos a hacer esta parte básica. Podemos darnos cuenta que crea una nueva tarea. Si le damos clic, la marca como ya hecha. Le damos swipe a la izquierda y podemos eliminarla. Esto es un ejemplo. Vamos a comprender ahora cómo funciona lo que es la navegación antes de hacer el middleware, que creo que eso puede ser lo último que podemos explicar. Esto para poder comprender cómo es en el dado caso que nosotros queramos movernos a otra tarea y queramos ver el detalle de esa tarea. Como mencioné, para poder entender la navegación de este patrón de diseño, tuvimos que crear un router, que es agregarle una capa extra a este patrón de diseño. Es un ruteador, nos va a indicar a dónde vamos a navegar. Para esto tuvimos que crear todos los principios básicos de RedSwift solamente para la navegación. Tuvimos que crear su estado, su store, su view model, que es el que se conecta a la vista o el UI, sus destinos y sus acciones. Modificamos un poco nuestro UI para poder hacerlo más limpio. Algo interesante es que aquí en esta variable que despliega nuestra vista de listas o nuestra lista, agregamos una navegación, un navigation link, para una vez que está activa esta constante, nos va a navegar tanto a la vista de to-dos o a la vista de detalle. Aquí está la función que ejecuta esto. Como podemos ver, aquí está este destino, nos va a dictar qué vista nos va a regresar. Ahora vamos a ver lo que hicimos en la navegación. Como podemos observar, tuve que declarar dos acciones, una para navegar de vuelta hacia atrás para la vista de to-dos y otra para poder navegar a la vista de detalle. Hice lo mismo que hice en la primera clase, creé un protocolo que pertenezca a la acción. Esta acción se ejecuta directamente aquí en esta estructura para poder darle separación de conceptos. Aquí están nuestros destinos, es un enum, nuestro reductor, como ya lo teníamos antes, y nuestro estado. No es difícil, seguimos los mismos pasos que ya teníamos anteriormente, entonces vamos a ver si realmente funciona. Agregamos una nueva tarea, si le presionamos, como nos damos cuenta, si nos navega a la vista de detalle y podemos darle hacia atrás y podemos volver a la misma página principal que teníamos. Para este detalle ya no tenemos lo que es el marcar como hecha esta tarea, ya que chocaría con la lógica de poder navegar a otra parte. Bueno, ya he dicho esto, vamos a ver el último paso, que es un middleware. Vamos a crear nuestro middleware para poderlo entender perfectamente. Y bueno, hemos creado nuestro middleware. Agregué por lo mismo RedSwift Tongue porque es el siguiente paso. Son unos cambios muy sencillitos, como les comenté al principio del video. Aquí lo primero que tenemos que hacer es crear una función que nos regrese un middleware. Este middleware acepta un estado de una aplicación. Al principio es algo singular entenderlo porque tiene muchos return. Vemos que el primer return regresa una acción y un estado. El segundo return nos regresa la siguiente tarea que vamos a ejecutar y el tercer return regresa nuestra acción. Si nos vamos a nuestro middleware para poder ver su definición, vemos que dispatch function acepta una acción y no devuelve nada, por lo tanto este middleware ejecuta lo mismo, regresa una acción para poder utilizarlo después de que se ejecute. Para eso es el escaping, y vemos que no nomás acepta esto, es una tupla donde también no acepta nada y regresa un estado. Este estado puede ser nulo o no puede ser nulo, y a su vez esta tupla regresa otro dispatch function que regresa otro dispatch function. Está bastante interesante, toma un tiempo entenderlo, ya que si no estás muy familiarizado con estas acciones te toma un tiempo comprenderlo, pero fue la manera en que estos chicos idearon el poder conectar sus tareas o su metodología Redux con Swift. Es bastante válido. Algo hincapié en que cae en la Pyramid of
Doom o en la pirámide de Doom, donde podemos observar tiene muchos brackets abiertos. Puse un par de notas aquí para poder entenderlo. En el primer return tenemos que revisar si nuestra acción pertenece a el poder cargar esa información. Simplemente esta acción es para poder ejecutar que mande a llamar, hacer la decodificación del JSON. Aquí está hecho con task, con la nueva concurrencia. Pudimos haberlo hecho con Grand Central Dispatch. Lo primero que va a hacer es que va a decodificar este JSON. Una vez que lo decodifica, vamos a mandar a llamar otra acción, que esta acción es la de cargar esos ítems. Si nosotros tuviéramos un error, vamos a mandar a llamar nuestra acción del error. Para efectos de este pequeño ejemplo, yo solamente pasé un error y su descripción básica. Por el momento no tenemos ningún error, y al final de esta acción vamos a decirle, bueno, si tú tienes otra acción que ejecutar, continúa con la siguiente. Esta función se va a agregar en nuestro estado, o más bien se va a agregar en nuestra tienda. Aquí, como podemos ver, acepta un arreglo de funciones, un arreglo de middlewares. Para eso es el next. Una vez que ejecute esta acción, puede continuar con la siguiente y cuantas tú declares. Vamos a poner un breakpoint para ver si la ejecuta. Vamos a simular que esta acción es realizada en cuanto la aplicación se cargue, que es lo más común cuando tú vas y consultas esta información. Normalmente tú quieres que te traiga algo al principio de la app. Se me ha olvidado agregar estas funciones. Vamos a ver qué hacen estas funciones. Aquí voy y le pido a la vista modelo que me traiga esos ejemplos después de suscribirse a ese view model. Como lo comenté anteriormente, debía esa función, así que aquí está. Pero bueno, una vez que nosotros vamos, le decimos que cargue nuestra información, podemos ver que a ese estado vamos a poder agregarle esos ítems. Vamos a poder agregarle un progress view en el dado caso que ustedes quieran desplegar un progress view en lo que su información se cargue, y si tenemos un error, un mensaje de error, podemos desplegarlo. Entonces vamos a correrlo. Nos podamos dar cuenta que sí entra al principio a esta información o a esta tarea. Lo que va a hacer es que va a ir a caer al middleware. Vamos a poner un breakpoint en el middleware, que sería exactamente aquí. Viene y cae a esta parte del middleware. Vamos a ver qué es lo que tiene items. Y podemos darnos cuenta que efectivamente tiene esta información que nosotros queríamos decodificar. Así, de esta manera entendemos perfectamente cómo es decodificar esa información. Si nosotros queremos contemplar una llamada a una base de datos, obtener algún JSON de alguna parte, se puede hacer de esta manera con middleware. Vamos a darle play. No le desplegamos esa información en ningún lado, así que no es bastante importante, o no es importante por el momento para este problema. Y como les comentaba, vamos a ver lo que es Tunk, que esta fue una modificación más adelante de estos chicos. Creo que lo hizo solo una persona, no recuerdo muy bien, pero es precisamente lo mismo que middleware, solamente ya no hacen tantos returns o tantos closures para poder hacerlo más sencillo. En el dado caso que ustedes quieran mandar a llamar este Tunk, solamente nos vamos a ir a nuestra main store, vamos a sustituir esta función por una variable que es exactamente esta. Vamos a ponerle un breakpoint aquí. Una vez declarado este Tunk como una acción normal, Tunk nos ayuda a poder ya no ejecutar, o más bien ya no declarar una acción. Todo lo va a hacer el Tunk porque pertenece al protocolo acción, así ya no tenemos que ejecutar una acción en específico para este middleware o para este Tunk. Simplemente lo mandas a llamar. Nota importante que se me olvidó mencionar: nosotros tenemos que indicarle a nuestro store que vamos a empezar a utilizar Tunks. Entonces vamos a importar el framework de Redshift Tunk. Vamos a crear este Tunk middleware, que es algo que ya se crea por default, que nos provee el patrón de diseño. Le vamos a decir ahora a nuestra store que vamos a utilizar Tunks, o a nuestra tienda que vamos a utilizar Tunks, y simplemente los usas como si fueran acciones que ya antes habíamos declarado. De esta manera nos estamos ahorrando el declarar una acción, declarar su middleware, interceptarla y etcétera. Nada más vamos a ir a interceptar o a mandarle a llamar con su dispatch, que vamos a hacer ese Tunk, y lo ejecutan automático. Vamos a ver que si caiga en este ejemplo. Como recuerdan, hice que cuando iniciara la aplicación ejecutara este Tunk. Vamos a entrar a él,
Vamos a poner un breakpoint directamente en este dispatch. Entra al tongue, revisa y vamos a ver, vamos a imprimir items de nuevo. Y como podemos observar, igual hace el mismo que este middleware, solo que ya no hay tantos return. Es menos código, se ve más bonito, más Swift. Entonces con eso podemos concluir todo nuestro roadmap o nuestro video de RedSwift y RedSwift Tongue. Si ustedes en algún momento ya han utilizado este patrón de diseño o tuvieron la oportunidad de utilizarlo, me encantaría escuchar sus comentarios. Algo que se me haya escapado, que no haya declarado, que a lo mejor pueda hacer más sencillo este sistema. Ya lo declaré en el video principal. Vamos a ver si lo ponemos task. Puede que lo elimine esto. Pero bueno, esto es fuera de este patrón de diseño. Es un error que tengo de UI. Recordemos que está muy adaptado a UIKit este asunto. Y creo que sí se eliminó. Soy el primero en hacerlo en Swift UI. Si ustedes creen que es mucho código, me encantaría también saber sus comentarios. No hice una vista de detalle, pero pueden imaginarse que por igual tenemos mucho detalle o muchas cosas que queremos desplegar en este detalle. Vamos a tener que ir agregando cada acción para poder desplegar el detalle. Si queremos hacer una intercepción o una llamada a un API, en este detalle también tenemos que utilizar sus tongues o sus middleware en su defecto y ir agregando al enum del router más vistas si nosotros queremos ir a otras vistas. Así que es una buena metodología, fue un buen principio en 2015 cuando lo inventaron, pero creo que con la llegada de SwiftUI y su MVVM redujeron un par de files que tenemos que declarar y se hace más sencillo. Vamos a ver otro patrón que se llama SwiftRex, que también tiene que ver con Redux, y más adelante voy a explicar lo que es CCA, que es uno de los patrones de diseño más utilizados ahora por las empresas. Ha sido el más preguntado en 2024 en lo personal. A lo mejor algunas personas no se los preguntaron tanto, pero a mí me lo preguntaron bastante aquí en México. Hubo alrededor de unas 5 empresas que lo empezaron a utilizar, entonces a veces no te das el tiempo de estudiarlo o hay muchos videos demasiado largos que tratan de explicar sus bases, cuando podamos empezar desde un principio, empezar a entender los reductores, las acciones, los estados y ir evolucionando y contemplando sus avances y entender hasta cómo es que llegó a lo que actualmente es.